La mejor forma de entender la electricidad es examinando el componente más pequeño de un elemento que aún retiene sus propiedades, el átomo. Un átomo consta de un núcleo con protones y neutrones. Los electrones circulan alrededor del núcleo en órbitas diferentes, en forma parecida a los planetas de nuestro sistema solar en su órbita alrededor del Sol. Los electrones de la órbita exterior se llaman electrones de valencia. Para simplificar las cosas, mostraremos solamente los electrones de valencia que circulan alrededor del núcleo. Para mantener estos electrones circulando en sus órbitas, una fuerza de atracción debe operar sobre ellos. Esta fuerza procede de las cargas de los protones del núcleo. Los protones llevan una carga positiva, mientras que los electrones llevan una carga negativa. Los neutrones no llevan ninguna carga, son neutrales. De acuerdo con la ley del magnetismo, los electrones de carga negativa y los protones de carga positiva se atraen entre sí. La alta velocidad con que los electrones circulan alrededor del núcleo crea una fuerza centrífuga que previene que los electrones se estrellen con los protones. La fuerza del magnetismo los mantiene en sus respectivas órbitas. Si un átomo tiene un número igual de protones y de electrones, la carga negativa combinada de todos los electrones que giran alrededor del núcleo es igual, aunque opuesta, a la carga positiva combinada de los protones. Así, la carga negativa de los electrones y la carga positiva de los protones se cancelan entre sí y el átomo no tiene una carga eléctrica neta, es neutral. Ahora bien, si un átomo tiene menos electrones que protones, la carga positiva de los protones es mayor que la carga negativa de sus electrones. A ese átomo desequilibrado se le llama ion positivo. Si un átomo tiene más electrones que protones, la carga negativa de los electrones del átomo sobrepasa la carga positiva de sus protones, lo que resulta en un ion negativo. Además de los electrones que están ligados al núcleo, hay otros que se llaman electrones libres. Estos electrones libres se pueden mover fácilmente en ciertas sustancias o materias. La estructura atómica del cobre con más detalle, podemos observar que en su última capa le queda un electrón. Este último electrón libre gira muy lejos del núcleo, por tanto, la fuerza de atracción que el núcleo ejerce sobre él es más pequeña que el resto de los electrones. Esto le permite la posibilidad de escaparse y moverse con facilidad por el material, pasando de un átomo de cobre a otro. Esto sucede con un solo átomo de cobre, pero imaginemos ahora un cable de cobre que está formado por varios filamentos entrelazados y pegados unos con otros. En este caso, los electrones podrán moverse libremente por todo el cuerpo del cable, haciendo este de conductor. Si suministramos tensión a un circuito, es decir, diferencias de potencial, los electrones se van a desplazar de la carga positiva a la carga negativa, traspasando todos los átomos de cobre del cable del circuito. Los elementos conductores básicamente son todos los metales, aunque en electricidad se utiliza sobre todo el cobre, el aluminio y el oro, se utiliza algo más en electrónica, así como el estaño. Los electrones en los metales se mueven muy fácilmente y por eso se dice que los metales son buenos conductores de la electricidad. Por el contrario, los electrones del plástico no se mueven, por lo que la corriente no puede pasar a través de él. Esta es la razón por la que los cables se fabrican de metal recubiertos de plástico. Para hacer que los electrones se muevan, se puede usar una batería, la cual tiene dos terminales. Uno está conectado a la carga positiva y el otro a la carga negativa. Si conectamos un cable a los terminales positivo y negativo de la batería, los electrones de la batería se moverán hacia la carga positiva de esta,